vamos a trabajar un poquitito con este tema que es la información de la semana, que tiene que ver con el anuncio del presidente Milei diciendo que iba a aumentar las partidas. Las partidas, entonces lo primero que tenemos que saber es si los que están escuchando del otro lado, que están expectantes, porque siempre nos esperan a nosotros para que nosotros le aclaremos un poco la situación, la gran pregunta, Facu, es, che, ¿me van a aumentar el 5% el mes que viene? ¿Eso fue lo que anunció el presidente? Mirá, ¿La respuesta cuál es? Si a vos vienen a mí y me dicen va a haber un aumento del 5% para los abogados, yo espero tener el año que viene un aumento del 5%. ¿El año que viene o el mes que viene? Sí, convengamos el presupuesto 2026, entonces se estima que es el año que viene. Pero vos abrís el presupuesto y ¿qué es lo que pasa? Bueno, vamos a ver qué pasa. Dale. A ver, pasame la primera placa, vamos a empezar a ver, a sondear este tema. Así nos ayudan Adrián y Mariano, ¿no? Bueno, acá la proyección de la mínima. Lo primero que tenemos que ver es cómo se proyecta la mínima y cómo se aumentan las jubilaciones. Las jubilaciones se aumentan, que ya lo vamos a ver, que tenemos una placa para eso, pero básicamente nosotros lo que decimos es que la ley, que hoy no hay una ley, sino que hay un decreto, que es lo que regula la actualización de las jubilaciones por la inflación. Entonces, con la inflación de agosto, lo que te van a aumentar va a ser la de octubre. La de octubre. Que ya este aumento ya está oficializado. Es el 1,9. Pasa de la jubilación de 3.20, que es la actual, a 3.26, y el bono sigue congelado en 70.000 pesos. En el caso de que tengamos una inflación descendente, y en el caso de que en septiembre y en octubre la jubilación la inflación sea del 1,8 al 1,5, bueno, va a ser que la jubilación mínima llegue a fin de año y supere con el bono a los 400.000 pesos. Llegaría a 407.222. Sí. Hasta ahí. Esta, convengamos que es una proyección bastante optimista, porque de vuelta, a vos te dicen el dólar no pasa precios, pero con el aumento de esta semana hay que ver si no pasa precios. Es un aumento muy zarpado como para que los comerciantes no modifiquen la lista de precios. De hecho, ya los supermercados les están pasando listas con aumentos. O sea, a partir de la semana que viene, el tema de aceite, que ya había aumentado 9 y 8%, vuelve a aumentar, que está muy dolarizado. Empresas lácteas también están pasando aumentos. Fue muy grande la suba del dólar y todo tiene componente importado, más con la apertura de las importaciones. Por lo tanto, el jubilado se ve perjudicado porque te hacen según la inflación de 2 meses antes, ¿no? Claro. Y ahora esta inflación va a ser mucho mayor. Por lo tanto, la pérdida de poder adquisitivo del bolsillo del jubilado va a ser cada vez más grande. Bueno, pero vamos a... ¿no? El comerciante o el fabricante dice, elijo el importado porque es más barato, pero después te matan con el dólar. Claro, tal cual. Te vuelve a precio de vuelta. Bueno, entonces, pero básicamente lo que nosotros estamos haciendo es un ejercicio. Puede ser que sea el 1,8, puede ser que sea el 2, el 1,3, tampoco el fruto va a caer tan lejos del árbol. La jubilación tendría que rondar a fin de año las 400 lucas. Claro, entonces de ahí tendríamos que pararnos para decir, che, ¿va a aumentar un 5% o no va a aumentar un 5%? Eso sería más o menos Lo que hay que tener en cuenta, Adrián, también que la proyección de la inflación para el año que viene minorista del 10% es también muy optimista. Así que ese escenario y los supuestos que se prevén para el año que viene son muy importantes, también teniendo en cuenta que debería haber un dólar mayorista de 1.423 para el año que viene, cosa que, como lo dijo al principio Godorovich, bueno, el Banco Central hoy está interviniendo de manera fuerte para mantener ese dólar mayorista a rajatabla en el techo de la banda. ¿Qué puede pasar el año que viene? Bueno, estamos atados a muchos supuestos y creer entonces que eso no podría pasar a precios, bueno, realmente es dificultoso en este contexto y también teniendo en cuenta que la inflación mayorista creció en el último mes más del 3%, es decir, tuvo un repunte muy importante, así que tal vez pueda contagiar a los precios de cada uno de nosotros que consumimos en góndola. Adrián, frente a tantos números, sí, siempre es bueno clarificar y desde el punto de vista jurídico, legal, claro, que todas las personas, particularmente todos los jubilados, tienen el derecho constitucional a la jubilación y pensión móvil. Sí, y esta palabra es muy importante porque estamos hablando de números supuestos, como todo presupuesto, un número futuro para el año 2026. ¿Y qué pasa si la inflación eventualmente supera este número que tenemos en la placa? Bueno, en todo caso empezará la necesidad de ajustar las jubilaciones y pensiones porque la movilidad implica la defensa del poder adquisitivo de justamente estas jubilaciones y pensiones. Vas a tener una canasta del jubilado que va a ser mucho más grande que la de ahora, ¿no? Muy por encima del 1.000.000 de pesos. Exacto. Bueno, entonces lo que
el anuncio del presidente va a ser a partir de acá De diciembre. de diciembre. O sea, de diciembre dice, bueno, mira, y aparte lo dijo claramente, es neteado de la inflación. O sea, la inflación es del 20, la partida va a ser del 25%, si la inflación es del 30, va a ser del 35%, y si es del 0, va a ser 5%. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Vamos a la próxima, dale. Entonces, ¿cómo se aumentan las jubilaciones? Que esto es otro tema importante porque si queremos saber que nos van a aumentar el 5%, ¿cómo sería el aumento? Entonces, el tema es que no se trata de individuos, se trata de partidas, que este es el primer punto, ¿no? Entonces, las Claro. partidas no tienen vinculación con los aumentos jubilatorios, sino tienen, digamos, es cuánto le vas a destinar a ese rubro. ¿Estamos bien? Exactamente. Esto, convengamos, es para darle forma de vuelta, para volver a meter a la gente al tema. El presidente dijo, el año que viene va a haber un aumento del 5% para jubilados. Bueno, Sí. ¿cómo llegamos a ese aumento del 5%? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Es humo o es realidad? Claro. ¿Cuándo lo van a ver? Si es que lo van a ver o en qué forma lo van a ver. Bien, entonces, ¿se aumentan las jubilaciones? ¿De qué manera se aumentan? Por movilidad jubilatoria, que es lo que estuvimos viendo en la placa anterior, que se aumentan mes a mes y se van actualizando con 2 meses para atrás de la inflación. Claro, pero ¿cuál es la cuestión? Hoy por hoy la movilidad jubilatoria son actualizaciones, no son aumentos. ¿Por qué? Porque compensa las inflaciones de meses anteriores. Exactamente. Entonces vos no tenés, por ahora, está atado a la inflación. No es que es inflación, por ejemplo, inflación más 1. Es inflación más 0. Bien, Entonces ok. es la inflación. Entonces la palabra debiera decir cómo se aumentan las jubilaciones, debiera corregirse por cómo se actualizan las jubilaciones. Sí, no, porque después vos tenés también por los bonos. Y los bonos puede ser extraordinario, el aumento es un aumento extraordinario por arriba de la inflación. Te doy la derecha, me corregís, te doy la derecha y me No, volvés a pero- corregir. ¿Cuántas veces me vas a Pero corregir? estoy abriendo el Ok, título. ok. No estoy Bueno, corrigiendo, con estoy abriendo respecto el al título. bono, la verdad que no se habló nada. O sea, ni se comentó de forma informal tampoco. Pero O pará, sea, pará, ¿qué vamos. pasaría con eso? Ya lleguemos al tema del bono y tocar el tema Dale. después que hacemos esto, charlamos del bono. Entonces, se aumenta por movilidad jubilatoria o por bono. El bono que está diciendo Adrián es ni más ni menos que el bono de 70.000 pesos que está desde febrero del 24 al mismo valor. Entonces, hacete el comentario. Sí, quedó fijo realmente ese monto. Creo que también los jubilados esperan un poco eso, por lo menos para este año, entendiendo que, bueno, igual me parece positivo que Javier Milei dentro de una conferencia, es decir, cadena nacional, la gente esperando, digamos, con mucha ansia saber qué va a pasar el año que viene, trae a la agenda a los jubilados que no estaban en la agenda del gobierno. Lo trajo, medio forzado, sí, pero los trajo. Bueno, este 5% tal vez, como lo dijo el jubilado en la charla que tenía en el móvil, tal vez, bueno, esperan un poco más adelante. Bueno, creo que por lo menos esto es positivo, pero el bono obviamente que tiene que actualizarse y por lo menos de acá a fin de año, para darle una ayuda al jubilado. Entonces, se puede, está muy bien lo que dijo Adrián, entonces reforzamos, los aumentos son por movilidad jubilatoria o por bonos. Otra forma de aumentar no hay, salvo que haya algún ítem que se llame de distinta manera, pero básicamente es esto. Sí, Y solo se pueden hacer un aumento excepcional por estas vías. Entonces la pregunta es cómo van a hacer para mejorar las jubilaciones, porque yo creo que es el famoso anuncio, el anuncio sin anuncio. Claro. El anuncio que va a pasar algo que no va a pasar. Y esto no es invento de este gobierno. Ya el gobierno anterior y el anterior hacían anuncios de que no iban a pasar. Está buenísimo. Vamos a aumentar un 5%, viene a hacer elecciones. Vamos a aumentar la partida en un 20%. Bueno, vamos a ver si ese 20%, 5% llega a la gente. Porque que vos aumentes la partida, la verdad, sinceramente, se lo voy a decir en castellano, siendo sábado, o sea, no de lunes a viernes, le importa 3 carajos a la gente que le aumenten la partida o no la partida. Es si llega la guita a la gente o si no llega la guita a la gente. Ese es el concepto. El señor de los 84 años que entrevistamos recién quiere saber si puede dejar de laburar porque está cansado, porque tiene cáncer, porque está trabajando, porque no le alcanza para los remedios, porque la mujer... Esto, lo que nosotros decimos, se traduce en los móviles nuestros, que es la materialización del problema. Ese es el gran drama. Vamos a la próxima, dale. Entonces, dale, el presidente Milei... Cuando se presenta el presupuesto indica que va a haber un aumento del 5% en la partida de jubilaciones. Ok. Con lo cual la persona que está del otro lado, convengamos que no son todos economistas, no son todos profesionales, entonces la gente entiende 5% de la partida significa que yo voy a cobrar un 5% más. Exactamente. Vamos a la próxima. Dale.
Bueno, ¿cuál es la cuestión? Y acá empezamos a abrir un poco la cuestión. Claro, nosotros se me pone, entramos- se me pone con el celular enfrente, estábamos armando el programa, me dice, voy a investigar un poco el presupuesto. Le dije, no, Facu, el programa va a ser interminable. Bueno, y acá estamos, dale, vamos. Bueno, la cuestión es esta. Uno no se queda en el anuncio, sino que tiene que revisar los papeles, ¿viste? Claro, exactamente. Entonces uno entra al presupuesto y en lo que es el proyecto... Acá lo podemos dividir en dos grandes cosas. El proyecto de ley, que dice dónde se van a aumentar las grandes partidas, y después los anexos, que es, por ejemplo, el Ministerio de Economía cuánto va a gastar en bidones de detergente para Bien. limpiar. ¿Sí? Ok. Entonces, en el proyecto de ley se hace... se establece cuánto se van a pagar las sentencias del año que viene. Claro, te hago un punto. Recordemos que el año pasado el presidente Milei sacó un DNU donde dijo claramente que que la Argentina no va a pagar, y digo la Argentina porque es el Estado argentino, no va a pagar las sentencias. Va a cumplir con la sentencia, que es aumentarle la vera al jubilado, pero toda la que le debe no se la va a pagar. Sí, y no aumentárselo quizás como se debe. Claro. Y no aumentárselo como se debe. Le van a aumentarse. Ahí está, Después, aumentarse. si está bien o está mal, hay que revisarlo. Pero bueno, revisando el presupuesto del 2026, aparece un presupuesto para el pago de sentencias de ANSES, O sea, pagar juicios. exactamente, de 212 mil Mil. millones. 212.288 millones. Sí. Y después abajo aparece otro presupuesto de pago Fijate de ese detalle, sentencias para el pago de sentencias de militares y fuerzas de seguridad. ¿Por qué? Porque vos en los juzgados de seguridad social tenés dos grandes grupos, lo de ANSES y lo de Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. Y se van a pagar 367.205 millones. O sea, se va a pagar mucho más que ANSES Claro. a las Fuerzas Armadas, que es mucho menor el grupo de las Fuerzas Armadas que los jubilados de ANSES. Claro, vamos a aclarar a la gente que tanto los militares como las Fuerzas Armadas le liquidan mal sus jubilaciones. Porque esto es, digámoslo, es algo sistemático del país. Digamos, cuando uno puede llegar a decir, che, ¿por qué lo hacen? Lo hacen porque es sistemático. Yo en la editorial lo dije, del 2001 al 2025 se la pasaron metiéndole la mano a los jubilados. Y esto es algo sistemático, Sí, y no porque no es de un partido político. Es decir, no los peronistas, no los libertarios, no los radicales, no. Todos han... Y no solamente el privado negrea, digámoslo así, Claro. sino que también el Estado, con Bueno, la Fuerza de Seguridad. eso es lo que quería decir. Le ha pasado, por ejemplo, a empleados de municipios, Ciudad de Buenos Aires, con pagos en conceptos no remunerativos, ha pasado con docentes, ha pasado con un montón de grupos. O sea, no es solamente el privado el que negrea, sino el Estado también. ¿Por qué es el juicio de los militares y de las fuerzas de seguridad? Porque le pagan un poco en blanco y un poco en negro. Una cosa de loco, ¿viste? Que vos trabajes en el Estado y te negreen. Entonces, bueno, esto hace que los militares y las fuerzas de seguridad, con justa razón, van al fuero de la Seguridad Social y lo reclaman. Ahora, lo increíble es que la partida de ANSES sea más chica que la partida de los militares y de seguridad. No porque sean militares o de las fuerzas de seguridad. Eso somos todos ciudadanos. No todos hace tienen falta- derecho a cobrar. Todos tienen derecho a cobrar, pero que la partida del ANSES sea mucho menor. Habrá, la verdad que no se- A ver, no se primero entiende, no se que es entiende. casi la mitad, ¿no? Y después que la partida del ANSES representa un recorte del 45% en términos nominales. Y si vos lo proyectás por inflación, es un recorte del 60% que va a tener el año que viene. O sea, sobre 90.000 juicios que hay, sentencias que hay pendientes para pagar el año que viene, con este presupuesto se van a poder pagar entre 35 y 40.000, o sea, menos de la mitad de las sentencias pendientes. Entonces, cuando dice que hay un 5% más para los jubilados, te están mintiendo en la cara. Digo. O sea, vos ya te estás anticipando al resumen que es te están mintiendo en la cara. Si vos tenés una sentencia y 90.000 sentencias, y no van a poder cumplir con tu sentencia, ¿no? Con más de la mitad de las sentencias no van a poder cumplir porque están recortando un 60%, ¿sí? Proyectado por inflación. ¿Qué me decís que me estás dando 5% más? ¿no? Cristian, ¿somos todos iguales ante la ley? Somos todos iguales ante la ley, pero ante un eventual incumplimiento de sentencia, el jubilado, con el abogado que lo patrocine, tiene el mecanismo para lograr de alguna forma Sí, el la cobro. ejecución de Acá hay que ver, sentencia, claro. sobre estos números hay que ver cuál es el atraso que tiene aquellas personas jubiladas en fuerzas de seguridad, el atraso que tiene que ver con el pago. Por eso tal vez llame la Mirá que- atención. mirá La ¿no? mayoría de los juicios de Fuerza de Seguridad son viejos. Sí. Son viejos, son anteriores, no son juicios
como los de ANSES, que quizás alguien que se jubila hoy, se jubila con menos. Hoy en la página oficial de ANSES, te dice cuánto es la mora del pago de juicios. Es una cosa, viste cuando vos decís, por lo menos escondelo, viste cuando decís que te dé un poco de vergüenza, está en cuanto... Es como que el inquilino del segundo B tenga en la puerta debo las expensas, muchachos. Claro, mira, hay en el pero stock... estamos hablando de 600 y pico, 600... Más de 650 días 650 cuando la ley 24463 estipula un plazo de 120 días hábiles. O sea, estamos hablando de que tendrían que pagar en un plazo de 6 meses, que convengamos que podrían pagar el día 10, no hace falta que se extiendan hasta el día 120, pero se extiende a un pago de más de 3 años desde que la sentencia está firme. Eso por parte del ANSES, el abogado lo hace cobrar mucho más rápido. ¿Para cómo nos acostumbramos, no? Es como que ya la gente se acostumbró al maltrato al jubilado, se acostumbró a que no le paguen los juicios, se acostumbró... Sí, nos mal acostumbramos, digamos. Exactamente. La cantidad de juicios pendientes son 270.000. Sí, De creciendo. juicios firmes son 90.000. Sí. Tenés juicios firmes pendientes. Este presupuesto te va a alcanzar para pagar 35.000, 40.000. Menos de la mitad de los juicios firmes, no pendientes, que hay 270.000. ¿sí? Claro, Vamos a la además próxima. que si el año Sí. pasado, digamos, presentaste un presupuesto, digamos, para las sentencias de ANSES de 390 millones de pesos y ahora haces el recorte ahí, ya tu discurso se cae, ¿no? Sí, Creo que la buena intención quedó solamente en No, pero palabras. esto, claro, tal cual. Pasame la próxima. Entonces vamos a hacer bien el análisis. El promedio de sentencias son 10.700.000 de los que pagan ANSES. Las ejecuciones a veces son más grandes o son más chicas, depende si vos ya le ejecutaste una vez o vas por la segunda ejecución, etcétera, etcétera. Sí, pero si vos agarras un juicio promedio, más o menos este es el monto. Exactamente. Entonces estamos diciendo que la guita que le alcanza para esto es para pagar menos de 20.000 sentencias. Claro. Esto es un número en función, nosotros tenemos, bueno, este es el número, ¿no? Es una reducción de más del 35% más o menos del histórico, que siempre se pagaron más o menos entre 40.000 y 30.000 sentencias, dependiendo... Sí, Wow. depende del año, porque vos... Claro, vos 2023, por ejemplo, el final de 2023, si bien fue un desastre el gobierno, pagaban las sentencias. Sí, pero... Mal, pero las pagaban. Digamos, en Argentina siempre se pagaron entre 45, se llegó a pagar 55.000 sentencias. O sea, estamos hablando, fíjense lo que estamos hablando, ¿no? Que juntemos toda la cancha de Boca, o toda la cancha de De San Lorenzo. La de San Lorenzo, la de Racing. Imagínense toda la cancha llena, son todos los que tienen que cobrar lo que pagaron en el juicio. O sea, para que se entienda la cantidad de gente que va a juicio para poder cobrar sus jubilaciones. Vamos, próxima. Entonces, en el presupuesto 2025, la propuesta del gobierno, porque esto es la propuesta, porque si bien no hubo presupuesto para el 2025, el gobierno envió su presupuesto. Claro, esto después lo tiene que aprobar el Congreso para decir, che, esto está mal, esto hay que ajustarlo, pero esta es la propuesta del Poder Ejecutivo del presupuesto. Exactamente. Entonces, la propuesta, sin toda la inflación de este año, era que le iban a pagar 390 millones De sentencias. de sentencias. Y el presupuesto del 2026 son 212 millones. Estos son números objetivos. Viste que vos decís, bueno, pero vos, porque hoy sos militonto de cualquier cosa, ¿viste? Porque si decís una cosa, sos de derecha, si decís otra cosa, sos de izquierda. Pero yo voy a parafrasear a nuestro presidente, que ahora dijo 2 más 2. 2 más 2 es 4. 2 más 2 es 4. Bueno, esto es más que esto, ¿viste? Matemática pura. O sea, vos querés saber, esto, si vos le metés la inflación, es más del doble que esto. Entonces, cuando nosotros decimos, vamos a aumentar la partida de los jubilados, bueno, no sé dónde. O sea, Era más lógico que fuera más chico el año pasado, que se hablaba de la motosierra, que había que armar el superávit, que si el gobierno dice que viene con superávit, ¿por qué reduce la partida? Claro, Esa entonces, es la pregunta. ¿Por qué reduce la partida? Estamos hablando de una reducción del 45% nominal y si le aplicamos la inflación, la reducción es de un 60%. Es mucho. Va a ser cada vez más difícil cobrar una sentencia firme, ¿no? Porque digo, si hay 90.000 sentencias firmes, ahí la cuenta que vos hacías, Adrián, a razón de 10 millones cada sentencia, van a cobrar 20.000 casi con suerte. Es una de 5 nada más va a cobrar. Igual, Mariano, te voy a contradecir. Contradígame, vamos. Me corrigió a mí, ya ligaste vos, dale. No va a ser más fácil o más difícil porque hoy ANSES no las paga. Sí, no las Entonces, paga, como ¿verdad? no las paga, este presupuesto
en realidad no va al pago de sentencias, porque lo que están haciendo es un ajuste en el haber, que es otra cuestión. Ahora, este presupuesto es lo que por lo general los abogados terminan ejecutando. Claro. Que eso es fácil, pues es un procedimiento legal que tiene más o menos una duración predeterminada y se cobra. Las sentencias se cobran, las cobran los abogados, no las pagan CES. Pero Escuchame, no va a ser más o menos difícil. Fernando, vos que estás en la marcha de los miércoles. No, Gabriel, perdóname, Gabriel. Gabriel, vos que estás en la marcha de los miércoles, ¿se habla de este tema? Se habla de este tema, sí, se habla de este tema. Lo que pasa que también hay bastante frustración, Sí, claro. digamos. Se habla con frustración, digamos. Sí. Es difícil ir a un proceso de desacostumbramiento, que es lo que a donde deberíamos ir, ¿no? Resignación, frustración, resignación. frustración. Si igual ya sé que no va a pasar, si igual ya sé que voy a tener que laburar, aunque esté enfermo, ¿no? Como decía ahí en el móvil. Estoy enfermo y tengo que laburar, tengo que hacer una changa porque si no, no puedo curar mi enfermedad siquiera, ¿no? Yo no sé qué les pasó a ustedes, pero yo cuando vi el móvil realmente me sentí como un poco mal, ¿no? O sea, viste que alguien tiene que sentirse mal cuando ve las cosas que no corresponden o que las cosas están así como flojitas, ¿no? Vamos a la próxima, dale, seguimos avanzando. ¿Avanzamos con esta? Entonces, el promedio aproximado de cantidad de sentencias pagas en los últimos años, no agarremos del 2000, saltemos los últimos 5 años para atrás, era superior a 40.000 sentencias. Y hoy se van a pagar 19.840 sentencias, o sea, menos de la mitad. O sea, para que se entiendan. Y aparte, yo entiendo que este pago de sentencias no se trata de que lo van a poner al pago, sino que son las ejecuciones que vos decías, Mariano, o no sé si no sé quién decía usted, que cómo hace el tipo para cobrar. Bueno, nosotros hacemos una ejecución de sentencia y le sacamos la guita a ANSES sin preguntarle si se puede. O sea, obviamente que lo hace el juez, no lo hacemos nosotros. Pero esa plata yo creo que es la que está, digamos, la que tienen acá presupuestada, porque esa guita va a esta partida. Entonces, la pregunta del millón, ellos no tienen previsto que haya un